Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, sale de la cárcel el 26 de marzo de 1994. Es decir, que el próximo sábado se cumplen 28 años de la salida del presidente Chávez de la cárcel de la Dignidad de Yare, después de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Es decir, después de haber pasado 2 años de reflexión en Yare, ¿no? Y ese mismo día, es decir, el 26 de marzo de 1994, es entrevistado por ese gran maestro, un gran maestro para mí, que quise y quiero mucho, que es José Vicente Rangel, formador de generaciones, pues, de políticos, un gran maestro, sin duda alguna, de esas personas que pasan por la historia de uno y lo marcan, ¿no? Uno es Hugo Chávez, otro es José Vicente Rangel, sin duda alguna. Entonces, este programa también, que es transmitido por el circuito Radio Tiuna, los escuchan nuestros hermanos de armas, nuestros oficiales, nuestras tropas profesionales, los soldados. Entonces es importante situarse en ese tiempo, ¿no? Ahí hay una pregunta en los diferentes audios, que a dónde se inicia todo. Pero vamos a empezar con la introducción que hace José Vicente Rangel a ese programa, a donde presten atención ahí, ¿no? Lo que es la coherencia y la constancia política. Ahí José Vicente Rangel habla Chávez, mito o realidad, que se podría llamar este primer segmento del programa, mito o realidad, y le dice José Vicente le dice ahí en la introducción: ahora te toca a ti, Chávez, demostrar si solamente eres un mito o eres una realidad. Y bueno, sabemos todos la conclusión de que fue una realidad. Es tan así, por poner un ejemplo, que en CNN en español, que sabemos que para nada es chavista, hizo una evaluación de los personajes más influyentes en los últimos 25 años, y de tercero está Hugo Chávez. Para unos muy amado y para otros no tan amado, pero sin duda alguna un personaje con un gran impacto en la historia mundial. Escuchemos entonces la introducción que hace José Vicente Rangel a esa entrevista del 26 de marzo de 1994, hace 28 años. Hugo Chávez Frías, mito o realidad. Para algunos es un mito, para otros un verdadero liderazgo que emergió de la situación del país a partir del 4 de febrero. En todo caso, ahora es que vamos a ver si realmente Hugo Chávez es solamente mito, o si en cambio el comandante Chávez es una realidad, es capaz de dar respuesta al sentimiento de miles de compatriotas. De seguida voy a entrevistar al comandante Hugo Chávez. Bueno, ahí está, pues, el gran maestro del periodismo y de la historia y de la política, José Vicente Rangel. Dice Chávez, hasta ese momento, bueno, era un mito que pasa a la historia ya, pues, o sea, empieza a llamar la atención en la colectividad con la rebelión militar de 1992 y sobre todo en esos segundos, en ese impacto de ya el histórico por ahora, ¿no? En un país donde nadie asumía la responsabilidad por los hechos, Hugo Chávez asuma la responsabilidad de un movimiento militar, de una rebelión militar. Y el pueblo estaba pendiente, pues, de eso. Lo veía como extraño, lo veía como un buen signo. Pero sin embargo, hay que recordar, eso estamos hablando del 92, hay que recordar que 3 años atrás, en el febrero del 89, la Fuerza Armada Nacional, o las Fuerzas Armadas, como se llamaban en aquella oportunidad,
recibieron la orden de su comandante en jefe, Carlos Andrés Pérez, de disparar contra el pueblo. Y bueno, el pueblo indudablemente, viendo esa actitud que 3 años anterior tuvo las Fuerzas Armadas, bueno, no dudaban. Y Chávez tuvo entonces que construir esa confianza en 4 años, ¿verdad? Desde que salió de la cárcel en 1994, incansable, calle por calle, plaza por plaza. Yo me recuerdo que él decía, en los primeros eventos iban 10 personas, 15 personas, y Chávez decía, si uno solo comparte nuestro mensaje y se une a nosotros, estamos haciendo el trabajo. Y así empezó Chávez, con 10, 15, 20 en una plaza, 100, 200, y al llegar al año 97 eran multitudes, ¿verdad? Rompió esa barrera de la división entre civiles y militares y empezó a construir lo que él llama la fusión cívico-militar, que ya vamos a cumplir 20 años, ¿verdad? De el 13 de abril del 2002, donde se da pues un hecho también histórico de esa fusión que cada día se fortalece más. Pero vamos a escuchar entonces, fíjese aquí en este segundo audio que ya es de Chávez, cómo inicia, y sobre todo esto es un mensaje bien importante a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque este hecho ya tiene 28 años, esta entrevista. 28 años es la edad promedio de un capitán, ¿verdad? Pues generalmente uno se gradúa de la Academia Militar a los 21, 22 años y ya a los 28, 29 es capitán. Es decir, que los capitanes que están ahorita, ¿verdad? No vieron esta entrevista, tenían 1 año, estaban naciendo. Y vamos a sumarle 8 años más de capitán, 4 años para mayor, 4 años para teniente coronel. Es decir, que los tenientes coroneles que están ahorita comandando las unidades tácticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, los batallones, tenían 8 años cuando esta entrevista. Ahora, y fíjense lo importante de lo que es la ideología, lo importante de lo que es vivir los valores y los principios en la Casa de los Sueños Azules, nuestra academia militar o nuestras academias militares. Y aquí el José Vicente Rangel, atención oficiales, al cuartel, así empieza nuestra promoción, termina, mejor dicho, nuestra promoción, es el toque de llamado de oficiales. Ajá. Atención, lo que dice oficiales al cuartel, dice el toque, no recuerdo, llamada de oficiales, escuchar, atento. El José Vicente Rangel pregunta, ¿cómo comienza todo? ¿Dónde empieza todo? Y así responde Hugo Chávez, escuchémoslo. Bueno, Hugo, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Exacto. Para mí, todo empezó un domingo, 8 de agosto de 1971. Ese día ingresamos a la Academia Militar, la Casa de los Sueños Azules, José Vicente. Yo, en la mañana de hoy, a las 11 de la mañana, estuve en la Academia Militar, el último sitio que visité uniformado con la boina de paracaidista y uniforme moteado de campaña del ejército venezolano, fue la Academia Militar. Allí comenzó todo. ¿Por qué comenzó todo allí? José Vicente, comenzó todo allí porque fue como cuando un joven de 17 años, que era yo entonces, ingresé allí junto con un grupo de compañeros, la promoción Simón Bolívar. Nos conseguimos con un mundo de sueños, con una utopía muy propicia para el tiempo que estábamos enfrentando. Fue una generación militar, y mejor dicho, es una generación militar que comenzó a avanzar más en consonancia con el mensaje de Simón. Y allí comenzamos a ver un mensaje distinto, un mensaje renovador, aquello de oír todos los días, por ejemplo, la Academia Militar forja hombres dignos y útiles a la patria. Todos los días leer y repetir un código de honor, absorber de aquellos chaguaramos que esta mañana, como te decía, pues lleno de emociones intensas y de 20 años de recuerdos que se me vinieron en tropel en pocos segundos.
Bueno, ahí vemos a un Chávez emotivo, emocionado. Incluso en la entrevista, José Vicente tiene que cortarlo ahí. No está, por cuestiones del tiempo en la radio, no extendemos más el audio, ¿no? Pero él lo corta y le hace otra pregunta, porque el hombre se va y se transporta a la Academia Militar. Que, por cierto, fíjate que dice esa fuerza que nos daban los chaguaramos. Y entonces yo recuerdo que la última entrevista, fíjate, esta entrevista fue el 26 de marzo de 1994. Y la última entrevista que le hace José Vicente Rangel a Chávez en el 2012. Y la hace debajo de los chaguaramos de la Academia Militar. Y esa es la conexión histórica y la fuerza histórica que tiene todo esto, ¿no? Fíjense el amor, señores oficiales, señores miembros de la Fuerza Armada, con que se refiere Hugo Chávez de su Academia Militar. ¿Dónde comenzó todo? El mundo de sueños. Todo comienza con un sueño, con un ideal. Decía mi padre, todos debemos tener un ideal y por él vivir y morir. Bueno, decía, vivir, tratar de hacer realidad esos ideales. Ahí afloró el mensaje de Simón Bolívar. Hay que recordar que ahí en la Academia Militar, él dice que tenía 17 años cuando entró en 1971 y empezó todo. Bueno, Francisco Meliá dice también, entró 9 años después, en 1980, entró con 17 años también, pero no entró un 8 de agosto, sino un 6 de agosto, ¿verdad? Y tuve la dicha que cuando entré, entonces con 17 años, estaba al frente un joven, que era 9 años mayor que yo, que tenía 26, Hugo Chávez. Era nuestro líder, comandante de pelotón, entrando a la Academia Militar. Bueno, ahí cambió todo, pues. Cambió ya la vida, pues, que está entregada a este proceso revolucionario y que venimos siguiendo. Tenemos más tiempo siguiendo el ideal de Chávez que lo que tenemos, vamos a llamar así, el de vida, pues. O sea, ya voy para 60 años y estoy ya militando en esta causa, en esta idea, desde los 17 años. ¿Cuántos años son, Pulido? Saca la cuenta ahí rápidamente. 60 menos 17, 43 años, ¿no es? ¿Ah? 43 años. Entre 7 años cumplimos 50 militando en la causa revolucionaria de la mano y por el camino de Hugo Chávez. Y Chávez nos habla ahí de algo que amamos, que nosotros todos los días declamábamos, nuestro código de honor. Fíjense la juventud, ¿no? Más allá, sí, ahorita le voy a plantear Diosdado, viendo que la juventud del partido, la JPSU, debemos hacerle un código de honor de 10 postulados, que todas sus reuniones comiencen con el código de honor. El lema de la academia, que estaba ya en las columnatas, la Academia Militar forma hombres dignos y útiles a la patria. Fíjate cómo Chávez hace referencia de esos recuerdos tan intensos en la Academia Militar, ¿no? Y el código de honor, que yo lo vamos a escuchar un audio, los 10 postulados. Hay varios que llaman la atención. Por ejemplo, el cuarto postulado del Código de Honor dice: soy un ciudadano venezolano y por lo tanto miembro activo de una comunidad en la cual seré baluarte de las instituciones republicanas y factor de armonía y progreso. Ya ese postulado número 4 está hablando de que el militar debe fusionarse con la comunidad y ser ejemplo, ser armonía, de ser un factor de armonía y de progreso de su comunidad, más allá de los cuarteles, ¿no? El postulado número 9 dice lo siguiente, es muy importante, el 9 y el 10. Llevaré mi uniforme con dignidad y decoro, guardaré celosamente el prestigio y las tradiciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el número 10 es fundamental y recoge todo, el ideal bolivariano. Estoy orgulloso de ser un legítimo heredero de las glorias de Bolívar y de cumplir con mi código de honor. O sea, vivir en el ideal del padre de la patria, Simón Bolívar. Escuchemos los 10 postulados del código de honor. Soy un cadete militar venezolano y pertenezco al instituto más antiguo de las Fuerzas Armadas, privilegio que me obliga a convertirme en exponente de las virtudes militares y ciudadanas que han permitido el nacimiento y consolidación de la nacionalidad. Declaro que es mi patria el ideal más sublime de mi vida. A su defensa y desarrollo me consagro integralmente.
Admito sin vacilaciones ni reservas que la subordinación a la Constitución, a las leyes y reglamentos nacionales y militares es un principio inviolable en mi existencia. Soy un ciudadano venezolano y por lo tanto miembro activo de una comunidad en la cual seré baluarte de las instituciones republicanas y factor de armonía y progreso. Proclamo que es la moral mi principal virtud. Ella es mi mejor herramienta de trabajo. Prometo guardar culto al valor, a la honestidad y a la verdad, que practicaré y mantendré aún con riesgo de mi propia vida. Llevaré mi uniforme con dignidad y decoro. Guardaré celosamente el prestigio y tradiciones del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Estoy orgulloso de ser un legítimo heredero de las glorias de Bolívar y de cumplir mi código de honor. Proclamo que es la moral mi principal virtud. Ella es mi mejor herramienta de trabajo. Es decir, dar el ejemplo, ¿no? La moral. Juventud, preciosa juventud. Este código de honor, pues, es un compromiso de vida. Es para toda la vida. Ese código de honor de los cadetes, ¿verdad?, de las academias militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención milicianos. Hugo Chávez Frías, hace 28 años, hablaba él de la fusión cívico-militar. Nosotros hemos logrado, fíjense, Chávez hace 28 años, nosotros hemos logrado la unión cívico-militar, que ya es bastante. Pero hay una etapa, en la nueva etapa, ¿verdad?, de transición al socialismo. Ahora viene la fusión, que es superior a la unión, es fusionarse con el pueblo. Y se aprobó en el 2019 la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde en el artículo 1 se declara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista y antioligárquica. Y en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada se declara como principio rector para la defensa integral de la nación la unión cívico-militar. Ahí está definida la unión cívico-militar. Y en esa ley se le da la responsabilidad de fortalecer en sus funciones, o sea, en las funciones de la milicia le dan la responsabilidad de cada día fortalecer en el territorio a través del asesoramiento permanente a los consejos comunales, dice la ley, de fortalecer esa unión cívico-militar para la defensa integral del territorio. Bueno, imagínense ustedes. Bueno, ya Chávez, escuchen bien, ya Chávez hace 28 años, y así empieza la entrevista de José Vicente Rangel, y esos dos grandes gigantes sabían ya que una de las cosas a construir, que el proceso revolucionario no es viable sin esa unión cívico-militar, sin esa fusión cívico-militar. Pero escuchemos de la voz del propio Chávez cómo él define la situación en aquel momento histórico hace 28 años. Adelante. Mucha gente en la calle tiene una percepción distinta de las Fuerzas Armadas, de eso que tú en este momento estás como idealizando. ¿Por qué esa percepción? Bueno, habría que analizar, ¿verdad?, segmentar un poco esa percepción. De repente, las personas o los venezolanos que no conocen lo que se cocina en el horno de la Academia Militar y de las escuelas de formación de oficiales, por supuesto que pudiesen tener esa percepción. Pero yo creo que el resultado está aquí, José Vicente. Después del 27 de febrero de 1989, en aquel genocidio terrible que recordamos con dolor, con indignación incluso, esa generación decidió rebelarse. Ya por supuesto veníamos enfrentados allí a una realidad aplastante
una realidad contraria a aquellos principios que absorbimos, que nos fueron introyectados en la academia militar y en los primeros años de la profesión. Entonces fue un choque terrible entre un mundo idealizado por nosotros, eso de servir a la patria hasta perder la vida y ver que la patria estaba siendo destruida por quienes la dirigieron. Entonces yo creo, mira, que eso que tú llamas idealizado se ha concretado. Las rebeliones del 92 son la concreción histórica de ese sentimiento, de ese ideal que comenzó allí en la Academia Militar de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, a la hora de analizar ese movimiento, habla persistentemente de que ustedes formaban una logia. ¿Realmente formaban una logia? Un poco por, minimizar lo que fue un cisma histórico, que a medida que nos alejemos del año 92 y a medida que evaluemos en el futuro lo que en Venezuela ocurrió, está ocurriendo y va a ocurrir a finales de siglo, veremos la magnitud de eso que llaman logia un poco en términos despectivos. La logia es otra cosa, todos sabemos lo que es una logia. Esto es una generación que está de pie, José Vicente. Y yo, mira, hoy en el Fuerte Tiuna me despedí de viejos amigos, pasé por la vieja Colina Sosa, donde trabajé varios años, ir a la academia. Allí está una generación y muchos me veían, a muchos me les acerqué a saludar. Y bueno, allí está esa generación y el país, Venezuela y Latinoamérica sabrán lo que significa esa generación de militares. Entonces, un poco es esa la explicación que yo le daría desde mi punto de vista al señalamiento de Carlos Andrés Pérez de que somos o éramos una logia militar. ¿Tú crees que se ha cerrado la brecha entre el país militar y el país civil? No. Yo creo que dentro del proceso de desarrollo político-social de Venezuela, eso es un objetivo a lograr. Unir, nosotros llamamos a la fusión cívico-militar. Bueno, Hugo Chávez, hace 28 años, la fusión cívico-militar. Bueno, ahí uno observa la seguridad, la convicción de un líder en esa entrevista, ¿no? Él dice minimizar un cisma histórico, o sea, lo que ocurrió incluso va más allá de los sucesos propios del 4 de febrero de 1992, sino el cisma histórico, y habla de una generación, ¿verdad? De una generación de militares que ahorita tiene un papel histórico. Aprovecho de saludar por esta vía a el general de división Gil Rodríguez, comandante de la milicia de la Redi Central. Y qué trabajo extraordinario está haciendo mi comandante general de la milicia, porque yo soy un coronel activo en categoría de milicia y soy miembro del Estado Mayor Especial de la Milicia Nacional Bolivariana, que le corresponde profundizar esta unión cívico-militar, esta fusión cívico-militar. Y dice Chávez, dice ahí en ese fragmento, que la historia va a señalar lo que es capaz esa generación de hacer a finales del siglo. Estamos hablando que él está hablando en el siglo XX. Está hablando en 1994. Bueno, y lo que pasó en 1998 y lo que está pasando en el siglo XXI. Y dice él que Venezuela y Latinoamérica será testigo de ese acontecimiento histórico, de ese cisma histórico. Entonces, compatriotas que nos escuchan, miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el tremendo compromiso histórico que pesa sobre nuestros hombros, sobre los miembros, ¿verdad?, sobre los que integramos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que cada día debemos profundizar esa unión cívico-militar y hacer cada día realidad lo que ya está declarado en el artículo 1 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada es antiimperialista y antioligarca. Obedece al dictamen y al mandato del pueblo. Y vamos ahorita a una etapa de fusión. Ahora fíjense este siguiente audio. Pero antes de esto, les recordamos que estamos transmitiendo el programa Hablando de Poder y que esta transmisión llega a ustedes a nivel nacional gracias a la señal en vivo de Radio Nacional de Venezuela en sus distintas frecuencias,
y en Caracas por 91.1 FM. Y ante el micrófono le está hablando Francisco Amelia Horta, coronel de la milicia, y bueno, su humilde servidor, que trata de, en este programa, de darles argumentos para que usted, a través de su conciencia y de autorización de esa conciencia que cada día se va moviendo, cada día se va fortaleciendo, cada día se hace más histórica, usted llegue a sus propias conclusiones. Ahora fíjense, este audio que viene ahora es 27 años después de lo que dijo Chávez, ¿verdad? Eso lo pronunció un hijo de Chávez, sin duda alguna, el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, en el mensaje de salutación de fin de año del año pasado, es decir, en el 2021. Y hay un reconocimiento que yo hago como militante de la Revolución Bolivariana, que viene de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que duró 19 años en esa fila y que, bueno, luego pasó a desempeñar funciones políticas, pero que ante nada y ante todo es un soldado. Es un soldado de la República que vive su código de honor, que trata de vivir ese estilo de vida, su código de honor. Bueno, el presidente, felicito al presidente de la República, Nicolás Maduro, porque sí ha comprendido y ha desarrollado iniciativas para fortalecer cada día más la unión cívico-militar, y sobre todo ha desempeñado y le ha prestado un gran apoyo a esa fuerza que es fundamental. Ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental y tendrá una importancia histórica vital, no solamente en Venezuela, sino en el mundo como ejemplo, que es la milicia bolivariana. El presidente Nicolás Maduro ha diseñado métodos, ha diseñado formas de organización del pueblo en armas, la milicia bolivariana, cuya responsabilidad debe influir en el territorio, no solamente para la lucha armada, sino para la lucha no armada, porque ya hemos visto las diferentes formas de guerra que nos aplica el enemigo, y una de las formas más importantes y la catalogada por el imperio como la más poderosa es usurpar esa conciencia, usurpar el imaginario colectivo, para hacernos entonces esclavos de los designios de ese imperio que quiere ser el dueño del mundo. Pero vamos a escuchar entonces ese mensaje del presidente Nicolás Maduro 27 años después. Aquí se ve la coherencia política de un proceso histórico. Escuchemos a Nicolás Maduro. Le digo a nuestro pueblo, cada día debemos acercarnos como pueblo más y más a la Fuerza Armada. Aprovechar este tiempo histórico que hace 30 años abrió nuestro comandante Chávez, para que se diera el reencuentro de la Fuerza Militar de Bolívar y del pueblo de Bolívar, se diera la reunificación histórica de las dos grandes corrientes que han garantizado los momentos estelares de nuestra historia: la Fuerza Militar, el Ejército Libertador de Bolívar, y la Fuerza Popular, que con espadas y machetes abrió los caminos de la libertad y de la independencia. Por eso le hago un llamado en este acto de salutación a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y le hago un llamado a todo nuestro pueblo a que el año 2022 lo convirtamos en el año de la unificación popular de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo organizado, del poder popular. Bueno, ahí está. 27 años después, el presidente Nicolás Maduro, hijo del comandante Chávez, formado por el comandante Chávez, bueno, declara que el 2022 será el año de la fusión cívico-militar. Será el año donde la fuerza militar
se une, se fusiona con la Fuerza Popular, y qué componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe colocarse al frente como está al frente y desempeñando múltiples funciones de liderazgo en el territorio, le corresponde a la milicia bolivariana, bueno, y a todos nosotros. Fíjense que ahí el presidente Maduro invita al pueblo que nos acerquemos cada día más a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que sin duda alguna ese es el principio rector y fundamental para que nuestro proceso revolucionario perdure en el tiempo que tiene que perdurar para hacer realidad y materializar nuestros ideales. ¿A dónde están nuestros ideales? En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Comento, por cierto, que tiene que ver con esta entrevista. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué el presidente Chávez le mandó a colocar a la Constitución la carátula azul, que su carátula sea azul y no roja, que es el color de la revolución, porque él decía que aquí, en este libro, el libro de todos nosotros, aprobado por el pueblo, están los sueños de la casa, de los sueños azules. Aquí está el contenido, aquí están las ideas generales de donde empezó todo. ¿A dónde empezó todo? En la Casa de los Sueños Azules, la Academia Militar de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está. Y por eso es que el primer libro que sale que él escribe en 1991, a donde están las líneas gruesas de lo que después fue el Plan Nacional o el Proyecto Nacional Simón Bolívar, se denominó el Libro Azul. Entonces está el Libro Azul, vamos a llamar así, precedente a la Constitución, y está nuestro gran Libro Azul. Fíjense el contenido de esto, señores compatriotas, amigos militares, milicianos. Aquí están unos sueños que debemos hacer realidad.